Señores, buenas noches. ¿Cómo les ha ido con los problemas que dejé con el voltaje de entrada 10% para arriba y 10% para abajo? ¿Cómo lo fue a Andy Rodolfo de la Cruz? ¿Está presente Andy Rodolfo de la Cruz? Y Fuentes Valdeiglesias, ¿está presente? Hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Les dejé una tarea que les va a servir para el examen no me acuerdo bien, lo tengo escrito por ahí, si sábado o domingo. ¿Para cuándo hemos quedado para el examen? ¿El sábado o el domingo? ¿Para cuándo hemos quedado el examen con ustedes? Para el sábado, profesor. Para el sábado, ¿no? ¿Qué horas, ah? 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Mira, ¿todos están conformes o quieren que sea un poquito más temprano, una hora antes? Por mi parte, conforme, profesor. Mira. El examen justamente lo que se va a tomar es, como se entiende que ustedes lo van a ensamblar en su protoboard ese circuito, entonces lo único que hay que hacer es comparar las mediciones que ustedes van a hacer en su protoboard con las mediciones teóricas que han calculado. Entonces, sábado 16 a las 18 horas. Este primer dibujo me señala los tres bloques del semiconductor tipo N, tipo P y tipo N. Con la que se forma el transistor BJT. Se le llama bipolar porque tiene dos junturas. O sea, en ambas junturas se van a producir
recombinaciones. Y acá. Esta segunda imagen me está indicando todas las corrientes. Este es un transistor NPN, donde me dice que la corriente entra por el colector, entra por la base y sale por el emisor. Por eso que la corriente del emisor es la suma de esas dos corrientes. Y también está indicado ahí los voltajes, ¿no? Voltaje colector emisor, dice es igual a menos voltaje emisor base, ¿no? Más voltaje colector base o voltaje base colector. ¿Y qué me indica este símbolo? Que casi toda la corriente del colector pasa por el emisor y solo un poquito de corriente, ¿no? Contribuye a la corriente colector, que es la corriente de base, para que la suma de estas dos corrientes me dé la corriente del emisor. Esta es la curva característica. Bien, esta es la curva característica del transistor. Curvas características ¿qué es lo que me dice? Me dice, la corriente colector es un conjunto de curvas que le corresponde para distintos valores de corriente de base. Si la corriente de base es igual a 0 microamperes, prácticamente la corriente colector en forma aproximada es 0. Y por eso acá la han pintado de verde, que le llaman esa es la zona o región de corte. Y estas curvas de la corriente del colector
van creciendo conforme va creciendo la corriente de bases. O sea, si ustedes le ponen cada vez corriente de bases mayores, esta curva que está en color celeste va creciendo. ¿De acuerdo? Va creciendo. Cuando el voltaje colector emisor se vuelve bien pequeño, estas curvas tienen un segmento casi vertical. Bueno, ese segmento casi vertical se le llama región de saturación, ¿no? O zona de saturación. Zona de saturación, entonces, es paralela al eje vertical. Zona de corte es paralelo al eje horizontal. Aquí. Voy a estar tomando constantemente líquido para poder hablar. Entonces me dicen, este transistor, para que realice su trabajo de amplificar una pequeña corriente alterna que se aplica en la base, necesita entregarle energía de corriente continua a través de una resistencia. ¿Está bien? Puede ser a través de la RC y a través de esta RB. Esta es otra forma de conectar, RC, RB. O también se puede hacer un divisor de voltaje. RC, R1 y R2. Y completo es un divisor de voltaje pero se incluye una resistencia que está en serie con el emisor. Esta resistencia del emisor no puede ser tan grande porque si no limita el valor de la corriente de emisor. Entonces, no es una ley, pero es una regla. Por regla, la resistencia del emisor generalmente se pone un 10% del valor que colocan en RC.
Es decir, este RE siempre debe ser un valor mucho menor que el valor de RC. Si RC vale 1000, ¿cuánto valdrá el RE? Es alrededor, no es exacto que tenga que ser exacto, sino cualquier valor que esté cerca del 10% del RC. En forma exacta, ¿cuánto sale el 10%? Si el RC vale 1000, vale un K, 100. 100. En forma exacta sale 100. Pero como no es una ley, sino es una regla, entonces puede valer 120 ohmios, puede valer 82 ohmios, cualquier valor que esté alrededor del 10%. Vamos a poner acá mejor alrededor. El circuito más completo que controla la variación de temperatura es este, que es el divisor de voltaje con su RE. Todos los otros también sirven para entregar energía de corriente continua. ¿Para qué quiero entregar energía de corriente continua al transitor? Para que pueda realizar su trabajo de amplificar corriente alterna. Es decir, si en la base tengo 30 milivoltios, en la salida puedo tener 300 milivoltios, o sea, 10 veces amplificado. Puedo tener 150 milivoltios amplificado este transistor 5 veces. O sea, este transistor me permite amplificar corriente alterna que se aplica en la entrada y su salida es en el colector, pero, ¿está bien? Está determinado por el factor de amplificación. Por el factor de amplificación. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a analizar este caso 3. Esto de acá ya lo hemos analizado ya. Ahora vamos a analizar este caso 3. Bien. ¿Qué corriente pasa por RC? Corriente pasa por la resistencia RC. Mirando el circuito, ¿no? Corriente de colector. Muy bien.
corriente del colector únicamente. ¿Tu nombre? Soy Jerry Rosales. Muy bien, Jerry Rosales. Ahora vamos a ver si seguimos bien contigo. Ya. Estamos analizando este caso. ¿Y qué corriente circula por la base? Por la RB circularía IB, la corriente base. ¿Mm? Me están preguntando qué corriente circula por la base. Te voy a decir la corriente por la base es la corriente que circula por la RB. ¿Sí? Y RB. Muy bien. Y la última pregunta sería, ¿qué corriente circula por el emisor? Por este La corriente emisor, por RE, ¿qué corriente circula por acá por el emisor? la corriente que circula en RE, que podría ser la misma que la IB más la IC. La IB más la IC. Entonces, y RE le vamos a poner en la corriente. No, la corriente emisor preguntamos, ¿no? La corriente emisor es igual a la corriente que circula por acá, por el emisor. Y esta a su vez, ¿qué cosa es? Corriente de base más corriente de colector. Bien, esta corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Entonces, a nivel de corrientes, ya hemos definido, reconocido cuáles son las que están circulando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un análisis de voltaje. Acuérdense que esta vez usted es como si aquí está el positivo, ¿está bien? Y aquí abajo el negativo. Entonces, podemos preguntar voltaje RE voltaje base emisor y voltaje hay 3 voltajes en esa malla. Bien, acá en RB hay un voltaje.
En base emisor hay un voltaje que si el transistor es de silicio, este voltaje base emisor vale 0,7. Y después tenemos un voltaje en RE. Muy bien. Entonces, si está reconocido estos 3 voltajes y estos 3 voltajes salen de la fuente BCC, ¿cómo podrían ustedes escribir la ecuación de voltajes de BCC? ¿Qué será igual BCC? En función de estos 3 voltajes que hay acá. Todo le estoy preguntando cosas de eléctricos 1, ¿no? No le estoy preguntando otra cosa. ¿A qué es igual? La suma de los 3 voltajes. A esa suma de los 3 voltajes, correcto. De Kirchhoff de voltajes. Voltaje R más voltaje emisor más voltaje bien. Bien, Jerry, vamos a preguntar a otros de tus compañeros. Ana Lucía Nicole, ¿está presente? ¿No está presente? Si no está presente, sí le ponemos 0,5, ¿eh? Porque si se ve en la pantalla, debería estar, ¿no? Ujú. Ya. Ana Lucía, dijimos que se llama Ana Lucía. Ana Lucía Nicole. Ujú. Ana Lucía Nicole 0,5. Ya. Mayumi Rivera está. Mayumi Sí, Rivera. profesor. Ya. Contigo vamos a trabajar, a ver. Entonces hemos visto que VCC es igual V sub RE. ¿A qué es igual este voltaje RE? Ya relacionándolo con corriente.
Aquí es igual. Hace un rato han respondido, ¿no? Que la corriente por el emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Entonces yo tendría que decir corriente de base más corriente de colector, todo eso multiplicado por RE. ¿Está bien? Ya tengo voltaje en RE. Ya está este primer término. El segundo término, si es de silicio, vale 0,7. ¿Mm? 0,7 voltios. Ya. Y la corriente, el voltaje en RC, porque dice voltaje RE más voltaje base emisor, ya lo tenemos. Ujú. Y acá, porque voltaje BCC es igual a la suma de estos dos voltajes nada más. Entonces eso está de más. Entonces BCC es igual. B sub RE es sub C más I sub B. Ujú. ¿Está bien? BCC está enfrente de estos tres voltajes. Voltaje RB, voltaje base emisor y voltaje RE. Ya, entonces acá está voltaje a 7 voltios más voltaje en RB. Aquí es igual voltaje RB, es igual a I sub E por RB. Listo. A ver, revisen, ¿está bien la ecuación o no? BCC.
¿Cómo queda esto, señorita? Señorita Mayumi. Queda y su C por RB. Ya. Ujú. Y su B y su B que multiplica a R, a RE más RB. El profesor no está digitando donde debe. Ujú. Bien, o sea, yo tengo una ecuación BCC con dos variables, y su C y su B, ¿de acuerdo? Y su C y su B. Pero también sé que I sub C
I sub C es igual a beta por I sub B. Entonces todo sale en función de I sub B. ¿De acuerdo? Todo va a salir en función de I sub B. Porque acá es más I de B, RE, ya, ¿cuánto sale esto? Sería I sub B. Sí, ahí sube multiplicado, Ahí beta por RE. beta, Por RE. ya, Es por profe. Dice más creo. ¿cómo? Beta por RE. Más RE y RB. Más RE, no entiendo. Entonces, nuevamente sería acá RE por I sub B. Más RB, profesor. No, ya no se multiplica por ID. A Solo la ver, resistencia. I sub C lo estamos reemplazando por beta I sub B. Claro. ¿Está bien? Ya. Esta I sub B por RE, entonces sería ¿cuánto? ¿Cómo quedaría? Dime el resultado final. Estaba bien, profesor. Es beta por RE más RE, ya que L sub B está factorizado. Más RE RE más RB. más RB. Sí, cierra paréntesis. Más 0,7. Sí, eso sería todo. Ya. Y aquí tengo para factorizar RE. ¿Mm? Profesor, si lo va a factorizar, entonces quedaría I de Beta, B por RB. eso va a salir beta. Uno, Ujú, ¿no? más RB sobre RE nomás sería. Son beta más 1. Eso Ese se beta más 1 multiplica por RE se tiene que multiplicar por RE y se suma el RB. más RB. ¿Está bien? Entonces,
Cierro acá y digo, listo. Entonces, eso significa una ecuación, veces C es dato, beta generalmente es dato porque lo puedo tomar entre 100, entre 50 y 200, cualquier valor, a beta, ¿está bien? Y su B también puede, generalmente siempre se toma cualquier valor entre 50 y 150 microamperes. Generalmente se toma 60, 80 microamperes. Ya. Entonces, pero no conozco ni RE ni RB. Más no se puede hacer. Con esa ecuación llego hasta ahí. Listo. Ahora voy a hacer otra ecuación, la ecuación de salida. VCC, que enfrenta el voltaje RC, enfrenta el voltaje colector emisor y enfrenta el voltaje RE. Listo. A ver, hagan ustedes mientras descansa mi garganta. Ya, yo les... A ver. VCC es igual a voltaje en RC más voltaje colector emisor. ¿Está bien? Más voltaje en RE. Listo. Voltaje RC es fácil, es I sub C. ¿Está bien? Es I sub C por RC. Voltaje colector emisor, ya hemos dicho en la introducción de este amplificador, hemos dicho que el voltaje colector emisor generalmente se toma cualquier valor que esté alrededor de la mitad del valor de VCC. ¿Eso con qué objetivo? Que la onda de salida no vaya a salir distorsionada, o sea, vaya a salir recortado el pico positivo o negativo. Entonces, una regla es tomar voltaje colector emisor, ¿no? Listo, es una regla. Si VCC vale 12 voltios, generalmente la mitad es 6, entonces uno puede tomar 5,5 o 6,5, cualquier valor que esté alrededor de la mitad. Entonces, en esta ecuación, voltaje colector emisor se va a convertir en VCC. Se puede empezar diciendo la mitad, pues exacto, ¿no? Pero ya después lo pueden cambiar, porque lo correcto es tomar que sea aproximado el VCC sobre 2. Ya. Y voltaje en RE es igual a I sub E por RE.
pero I sub E es igual a I sub C más I sub B. ¿Está bien? I sub C más I sub B, pero a su vez I sub C es igual a beta I sub B. Entonces esta I sub E va a ser función de I sub B. Listo. Háganlo todos ustedes y me envían simplemente su apellido, la fecha de hoy. Y la respuesta final. Trabajen ustedes un poco. Trabajen ustedes un poco. ¿Está bien? Ya está. Listo. Pues sub C igual a I sub C por RC. I sub C es igual beta I sub B. Voltaje colector emisor es aproximadamente la mitad del VCC. V sub RE es I sub B más I sub C multiplicado por RE. Listo. De esto es lo que quiero que me manden por WhatsApp. Todo lo que estamos diciendo es una aplicación de eléctricos 1. Malla de voltajes, nudo de corriente. Entonces, en el examen puede venir esto porque no es un concepto nuevo, simplemente es aplicación de... Es una aplicación de eléctricos 1. Ya. Señorita Mayuris, a usted que le estoy preguntando para ponerle notas, debe ser una de las primeras que me manda por WhatsApp. Su apellido. Profesor, ahorita ya tengo clase, profesor, y esto lo mandaría en 10 minutos, ¿cierto? Sí, Ya, profesor, por favor, darle un poquito más de tiempo porque mi otra clase está comenzando. En 15 minutos seguro le mando porque tengo que estar en otra clase, profesor. ya, correcto. Ya, profesor. Hasta aquí va a venir el examen.
Profesor, ¿Sí? ya le mandé el circuito. Quería preguntarle sobre el examen de mañana, de cuántas preguntas sería y así. Van a ser prácticas, preguntas de teoría van a ser como 5, pero son preguntas para contestar en medio minuto, pues, ¿no? Es un transitor tipo P, ¿no? Que es un semiconductor tipo P. Semiconductor tipo P es el semiconductor puro que se ha combinado con átomos trivalentes. Ejemplo, el boro, el aluminio, punto. En la parte de problemas, todo va a ser en función de las prácticas que ustedes han realizado. Todo va a ser en función de eso. Ya, profesor, ya le acabo de mandar el circuito, profesor. Me procedo a retirarme a otra clase. Correcto. Correcto. Has puesto tu nombre y la fecha, ¿no? Sí, profesor, ahorita a lo mejor le mando la fecha ya. Ya. Y pone de 6 a 8. G, 6 a 8. Identificarlo bien. ¿El que envía puede salir de la reunión, profesor? Sí, sí, sí. Puede salir de la reunión. Sino que como hay varios que no participan en las preguntas, entonces yo voy a esperar un rato las respuestas para ponerle nota. Profesor, igualmente ya envié el circuito y me voy retirando. Sí, está bien, ya lo mandaste. Sí. Ya, ok. Conforme van terminando, se van retirando. 5 minutos. Se cierra este Classroom para poder yo entrar al siguiente grupo.